Amistad de Puebla presenta. ¿Cómo está, querida familia? Muy buenos días. Estamos en su programa Él es. Y estamos en verdad muy contentos, satisfechos, felices de poder transmitirles a ustedes acerca de la Biblia, de la palabra del Señor. Ahora mismo, en su pantalla, aparecen nuestros medios de comunicación a donde usted nos puede contactar. Primeramente, nuestra página web, www.amistaddepuebla.org. Por favor, métase a esta página. Va a encontrar cosas muy interesantes y seguramente le bendecirán. Aquí, en la Hacienda de la Amistad, todos los domingos tenemos 3 reuniones. A las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Pero en la página usted podrá encontrar donde se encuentran todas las diferentes congregaciones que pertenecen a Amistad de Puebla y que también tienen diferentes horarios y a donde usted puede asistir ya que le quede más cerca de su propio hogar. Pero también visite nuestro canal de YouTube, youtube.com/ElesExpande. Queremos en verdad darle las gracias por su preferencia a este programa y en verdad pedirle que extienda esta bendición hacia mucha gente, porque lo que hablamos aquí es la verdad de la palabra de Dios. Así que en un momento más estaremos con ustedes. Esta serie que estamos estudiando ha resultado en verdad maravillosa. Los comentarios que hemos escuchado en la congregación, así como con otras personas, nos dan a entender que es importante que podamos aclarar y también poner en práctica, poner por obra todo esto que estamos platicando. Es algo de mucha importancia. Estamos en su programa Él es. Y la temática es: oye, aprende, practica y enseña. Y esto es conforme a la palabra de Dios. Y es en verdad algo muy, pero muy importante. Ya hemos estudiado anteriormente acerca del oír y acerca también de aprender. Y desde luego, todo esto, como le digo, basado en la palabra de Dios. El libro de libros, la Biblia. El libro de la verdad, el libro que nos trae vida. Existe, en verdad, algo muy importante y vital para el hombre en cualquier tipo de circunstancia que tenga en la vida. Y esto es que pueda en verdad aprender a oír. No solamente escuchar, porque como ya hemos mencionado, nos rodea una gran cantidad de influencia que llega a nuestra mente a través de voces, miles y miles de voces que se oyen por todas partes. Pero es muy importante aprender a oír. Desde luego, también después de oír, también es muy importante el que nosotros aprendamos lo que estamos escuchando. Ahora mire, escuchar es solamente recibir en nuestra mente palabras, las cuales vamos a tratar de procesar y después de ello juzgar si es conveniente para nosotros realizar o no realizar lo que hemos escuchado. Eso no es oír. Oír es cuando atentamente estamos inclinados para escuchar lo que Dios nos dice y después de eso, de inmediato, que entra a nuestra mente y corazón, como ya lo hemos estudiado en semanas pasadas, y a partir de ahí, ya habiéndolas aprendido, estamos ya listos, dispuestos para ponerlas por obra. Esto es para practicarlas. Y esto es lo que estamos precisamente viendo en esta ocasión. Cuando nosotros estamos oyendo realmente la palabra de Dios, quiere decir que nos sujetamos, nos ponemos, nos inclinamos
bajo la sombra de Dios, nos acercamos tanto que podemos oír su voz, pero al mismo tiempo ese acercamiento con Dios nos da intimidad y nos da cercanía con Él. Esto quiere decir que usted puede estar muy, pero muy cercano a Dios. Y entonces podemos decir que el inclinarnos y el oír atentamente lo que nos dice Dios crea una posición de cercanía con Él. Entonces estoy en la posición indicada. Esto es algo maravilloso. Es una cercanía, es una gran intimidad con Dios. Entonces encontramos lo que es nuestra posición en cuanto a Él. Una posición en verdad de gran bendición. Pero a partir de ahí, lo que sucede cuando escuchamos ya, estando tan cerca de Dios y estando en esa intimidad con Él, inclinándonos para saber qué nos dice, crea también en nuestro corazón una disposición. Y la disposición es para decir, efectivamente, lo que estoy oyendo es palabra de Dios, es algo muy bueno para mi vida. Estoy en una posición extraordinaria, cercana a Dios, en donde puedo oír su voz atentamente a través de lo que nos dice en su palabra, y ahora tengo una disposición creada por la misma palabra para poder ponerla por obra, para poder guardarla y practicarla. Mire, en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: y sucederá que si escuchas diligentemente, atentamente, la voz del Señor, tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que tenemos que darnos cuenta lo que produce verdaderamente la palabra de Dios. Todas las bendiciones que nuestro Dios nos puede dar están a nuestro alcance. Oímos, aprendemos y practicamos. Esto es, lo ponemos por obra, obedeciendo. Entonces, podemos recibir, como dice aquí, si tú haces esto y escuchas la voz de Dios con atención y pones por obra lo que Él te dice, las bendiciones que Él tiene te alcanzarán siempre. Todo el tiempo tendrás una bendición permanente en tu vida. Nos alcanzarán sus bendiciones. Entonces, una vez que oímos y aprendemos, es mucho más sencillo, es mucho más fácil poner por obra lo que Dios nos dice. Muchas ocasiones, aun cuando decimos que estamos escuchando, no oímos realmente la voz de Dios, y lo que sucede es que nos cuesta mucho trabajo obedecer y pasamos por un filtro lo que se nos dice, y ahí muere toda buena intención. Ya no hay una perfecta disposición de corazón para lograrlo. Pero si realmente usted y yo podemos oír y aprender, entonces vamos a tener una gran disposición para obedecer. Será mucho más fácil. Nos va a suceder lo que dice el versículo 2. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Nuestro Dios es un Dios de promesa, es un Dios de bendiciones, es un Dios de gracia infinita para nuestra vida. Y lo que produce en nosotros es que todo lo que Él dice es verdad. Si yo puedo realizar lo que aquí me indica, voy a ser bendecido. Así que vamos a continuar con esto, pero vamos a ir a un breve corte. Le pedimos que no se separe de su televisor y no estaremos con ustedes en un momento.
Señor, porque me pude levantar hoy. Gracias, Señor, porque vine a trabajar, porque tú me has dado este trabajo. Gracias por tu provisión, Señor, porque es para mí, para mi familia, para mis hijos. Gracias, Señor, por la gente que trabaja, por los hombres y mujeres de este país que trabajan para ti, Señor. Y yo digo, Señor, en tu nombre, que tú guiarás a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, que regresará la paz a este lugar, Señor. Gracias por los que trabajamos. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un espíritu para trabajar. Yo declaro que este país será próspero para ti, Señor. Para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La obediencia a la palabra de Dios es obedecer lo que realmente tenemos que obedecer. Esto es, obedecer la voz de aquel que nos ama, que nos bendice y que desea con todo el corazón que nos vaya bien en la vida y que podamos caminar con Él en bendición y tomando de todas sus promesas. El que podamos obedecer la palabra de Dios y escuchar su voz es único, porque como ya le he mencionado, hoy existen miles de voces. Nosotros estamos en un mundo en donde podemos recibir una gran cantidad de voces que nos están hablando a través de los medios de comunicación, a través de internet, a través del teléfono, a través de miles de cosas. Filosofías, creencias, sectas, cantidad de cosas. Nos bombardean por todas partes con voces y voces, pero ninguna de esas voces es semejante, ni siquiera tantito así, a lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene ingredientes muy especiales que solamente están contenidos en ella. Hoy podemos escuchar muchas voces, sí, efectivamente, pero la única voz que es verdad y la única voz que podemos obedecer confiadamente y que podemos atender y creer con todo nuestro corazón es la palabra de Dios. La única verdad que se sostiene por sí misma es la Biblia. Es la única que tiene verdad, es la única que puede sostenerse sin que haya nada que refutar acerca de ella. Los resultados que se obtienen a través de la palabra de Dios, a través de escuchar la voz de Dios, a través de la Biblia, son únicos y además es lo que nosotros debemos hacer. El libro de Juan, en el capítulo 6, el versículo 63 nos dice, el Espíritu de Dios es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Esto es, sus propios pensamientos humanos. Las palabras, está hablando el Señor Jesús, que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Extraordinario, extraordinario. Ningún otro libro que exista sobre la faz de la tierra tiene estos ingredientes. Esto es espíritu y vida. Este libro es espíritu y es vida y produce en usted vida. Es algo que le va a dar bendición permanentemente. Pero también hay un tercer ingrediente que completa y cierra el círculo perfecto de la palabra de Dios. Juan 17, en el versículo número 17, nos dice lo siguiente. Santifícalos, está hablando el Señor Jesús, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y Juan 8, 31 y 32 dice, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, aquí podemos ya encontrar y cerrar perfectamente el círculo de la palabra. La palabra de Dios es espíritu. Estamos hablando que contiene el Espíritu de Dios. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, a personas que escribieron lo que Dios mismo dictó a ellos. Y tiene el Espíritu de Dios. Y luego todavía el Señor Jesús viene y remarca esto y dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son también vida. El segundo ingrediente es que usted, a través de la palabra, tiene vida. Pero el tercer ingrediente, y también muy importante, es que la palabra es verdad. Es verdad. No hay mentira en ella. Y es el tercer ingrediente que nos va cerrando todo el círculo. ¿Cómo no, entonces, cómo no podremos oír, aprender y practicar, poner por obra la palabra de Dios? Es importantísimo entenderlo. Desde luego que los beneficios son inmediatos. Lo que el Señor nos menciona acerca de su bendición para aquellos que oyen, que escuchan su voz, son tremendos. Y estos beneficios están aquí. Cuando obedezcas, estamos hablando del tercer paso, que es obedecer, poner en práctica, guardarla. Sí, dice, cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mire, a mí me encanta cuando Dios dice, lo que yo tengo preparado para ti, las bendiciones que yo ya tengo diseñadas para ti desde antes de que tú las pudieras pensar o imaginar, te alcanzarán. O sea, van a estarte persiguiendo todo el tiempo y te alcanzarán y las recibirás para tu propia vida. Esto me fascina. Esto es algo increíble. Solamente lo puede lograr la palabra del Señor. La palabra del Señor es única, única, y me va a bendecir permanentemente en todo momento. Miren, es importante reconocer que si nosotros podemos oír la voz de Dios, meterla en nuestro corazón aprendiendo de ella y después poniéndola en práctica, las bendiciones nos alcanzarán. Como yo también les alcanzaré en unos momentos. Vamos a un breve corte y estaremos nuevamente con ustedes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia inconmovible. 31 Congreso Internacional de Jóvenes. Conferencias con Alex Escobedo, Enrique y Tita Bremer, Efraín González, Roberto Evans, Ernesto y Ruth Alonso, Eber y Anayeli Salazar. En la música, Jason Upton, Nathan Ironside, Wally Tucker y Vimos su Gloria. Te esperamos del 19 al 21 de julio en Amistad de Puebla. Pregunta por nuestros precios especiales para grupos. Búscanos en redes sociales como Ministerio Juvenil Amistad de Puebla. Gracia inconmovible. Es hermoso descubrir que sí existe una respuesta a la problemática del hombre. A través de la televisión podemos escuchar analistas, personas que están trabajando en diferentes áreas de la propia vida del ser humano, de su cultura, de su persona, de su historia y de tantas cosas. Y nos damos cuenta que ellos mismos, personajes importantes de cada una de estas áreas, reflejan y expresan que hay una gran problemática en el mundo entero y sobre todo
en la persona del ser humano. Esto para todos es conocido, pero aquí lo importante es descubrir que sí existe una respuesta para esa problemática. Y aun cuando muchas personas, como los que les mencioné, probablemente encuentren difícil que se logre esto, yo le quiero decir, sí hay una respuesta. Y esa respuesta está en aquel que nos creó. Aquel que nos dejó como herencia su palabra, su voz, que usted puede escuchar a través de ella, y aquel que nos puede hacer vivir porque Él mismo nos creó para eso. Y Él nos está dando vida. La vida que Dios nos da, Él mismo la creó para que usted pueda tener una respuesta a cada una de las circunstancias, cada una de las problemáticas que pueda presentarse en su propia vida. Pero algo que refleja mucho más este libro es que ese ser extraordinario, este Dios maravilloso que nos creó, nos ama a cada uno de nosotros de una manera personal y entrañablemente. Él nos ama. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, es un Dios de paz y es un Dios de gozo. Y yo necesito verdaderamente tener un Dios así, porque si yo puedo escuchar su voz y si yo puedo aprender lo que Él me dice y si yo puedo obedecer aquellas cosas que Él está pidiendo de mí, sé que por ser un Dios de amor, de justicia, de paz, de gozo, va a llenar mi vida de bendiciones, porque me ama entrañablemente, porque anhela que yo viva en justicia, no en medio de injusticias que podemos vivir en el mundo, porque Él desea que tengamos paz y que no vivamos en violencia, en guerra, en todas estas cosas, y que además también tengamos la alegría, el gozo que produce cuando Él está al control de nuestra propia vida. Así que nos encontramos viviendo aquí en la tierra entre dos ámbitos que ahora mismo les voy a mencionar. Pero el Señor nos amó tanto que dice la Escritura que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para darnos vida, perdón, salvación, redención, restauración, vida eterna, todo lo que necesitamos para salir adelante en todo lo que hacemos. Pero en estos dos ámbitos podemos ver que podemos seguir viviendo sin Cristo, sin Dios, en un mundo natural, en un ámbito natural. La palabra identifica este ámbito como el vivir en nuestra carne. Esto quiere decir que nosotros vivimos en nuestras propias opiniones, pensamientos, ideologías, sentido común, lo que usted le quiera llamar, instintos inclusive. Entonces, este es un ámbito absolutamente natural y, desde luego, carnal. Carnal es una palabra que se oye un poquito fea, pero en realidad lo que quiere decir es que vivimos en nuestra persona, natural, en nuestra carne, pues. Pensamos de una manera diferente, vivimos de una manera diferente y estamos alejados de Dios. Ese es un ámbito completamente natural. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él trajo su reino. Ahora, ¿cuál es su reino? El reino de Jesús es un reino totalmente diferente. Es un reino en donde Él gobierna y donde es un ámbito completamente diferente. Es un ámbito espiritual, un ámbito sobrenatural. Quiere decir que yo puedo vivir en ese ámbito del reino de Dios cuando yo en verdad puedo oír la voz del Rey, del que gobierna, del que está gobernando mi vida. Y el Señor Jesucristo, desde que llegó, vino anunciando el evangelio del reino de Dios. Y Él vino diciendo, arrepiéntanse, porque ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino espiritual. Es un reino en donde nosotros, si en verdad escuchamos la voz de Dios, la aprendemos, la metemos en nuestro corazón, la ponemos por obra,
esto es, la practicamos, inmediatamente estamos sujetos al gobierno de Dios que nos bendice y nos bendecirá permanentemente, porque dice que toda bendición de Él nos alcanzará. El Señor Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra y eso no es de hombre, es de Dios, es del Espíritu de Dios. Entonces, estamos viviendo en una atmósfera espiritual, el reino de Dios entre nosotros. Y entonces nos damos cuenta que hay dos atmósferas o lugares, o como usted le quiera llamar, en la que todo hombre puede vivir. Usted puede vivir en el ámbito natural, la Biblia lo llama el mundo o lo llama carnal, en donde usted vivirá conforme a lo que puede entender y hacer, conforme a sus sentidos, conforme a lo que quiera, conforme a sus instintos, conforme a su filosofía, ideología, etc. Y, desde luego, separado de Dios, y esto trae problemas. Pero usted también puede vivir en otra atmósfera, una atmósfera espiritual, en donde Dios es el que gobierna sus vidas, en donde Dios está en medio de su familia, en donde en la familia, en lugar de tener discusiones, pleitos, problemas, gritos, violencia, lo que va a haber ahí es amor. Va a haber justicia, paz y gozo, porque el reino de Dios en eso consiste, en justicia, paz y gozo. Pero el amor de Dios inunda completamente esos hogares. Yo prefiero vivir en un hogar así, y por eso le menciono que estamos cerrando ya estas enseñanzas tan especiales. Oiga atentamente la voz de Dios, guárdela en su corazón aprendiéndola, y luego póngala por obra, póngala en práctica todos los días de su vida. Si así lo hace, entonces dice que usted será ricamente bendecido, que todas las bendiciones de Dios le alcanzarán. A mí me encanta cuando alguien me dice, las bendiciones de Dios te alcanzarán porque tú estás en una atmósfera del reino de Dios y estás oyendo la voz de tu Dios. Entonces, yo soy feliz. Así que le invito para que usted también lo haga. La próxima semana vamos a continuar con esto y, en verdad, todos los que estamos aquí les deseamos lo mejor y que las bendiciones de Dios le alcancen siempre. Que el Señor les bendiga.